Bienvenidos a su canal favorito de dramas, romances y secretos otomanos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desentrar más menos un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los titulares de las revistas del Corazón Superíndice 3N. Copyright pasa realmente entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de la pareja Mundese querida, la Mundese Sipeada y, aparentemente, la Mundese enigmática de Turquía. Todos los que vimos Senu con Dieres y Salkapm, quedamos absolutamente enamorados de Eda y Serkan, y por supuesto, de Hande y Kerem. La química era innegable, el romance traspasaba la pantalla y para nuestra alegría, la ficción superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en realidad. O eso creemos. Porque después copyright ese de una relación superíndice 3N que parecua de cuento de hadas, llegó superíndice 3 la bomba ruptura. Y lo que es aún ese sorprendente, ambos insisten en que solo son amigos. Pero, ¿es esa la verdad? ¿Hay algo ese de true ese de esta negación superíndice 3N? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a analizar pistas, declaraciones, gestos y miradas para tratar de descifrar el verdadero estado de la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem. Asu que si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el chisme del mundo del espectáculo turco, este es tu vídeo. Y antes de que nos sumerjamos en este drama, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido increíble preparado para ustedes, análisis de series, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y mucho asu que suscríbanse y formen parte de esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora vamos al grano. Para entender mejor la situación superíndice 3N de Hande y Kerem, tenemos que recordar su historia. CU superíndice 3 mo se conocieron y CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 el amor. Y por supuesto tenemos que hablar de Senu con Dieres y Salkapm, la serie que lo cambió superíndice 3 todo. Senu con Dieres y Salkapm, conocida en español más menos como Love is in the Air, es una comedia romántica que catapultó superíndice 3 a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin a la fama mundial. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos con convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, de su desgracia. El destino, sin embargo, los une en un peculiar acuerdo. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que con Dieresis Copyright, él le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple contrato inevitablemente se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y por supuesto, mucha química. El copyright nero de la serie es comedia romántica, y dirá que es una de las mejores comedias románticas turcas de los últimos aún más menos os. Además de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, el elenco incluye a nombres como Neslihan Yeldan, Bige Ünal y Ebrim Doyan, todos ellos con unas actuaciones geniales que complementan la historia principal. La dinámica entre los personajes secundarios, especialmente la de las amigas de Eda, es crucial para crear ese ambiente lido y divertido que caracteriza a la serie. No podemos olvidar a Ayfer, la tía de Eda, interpretada magistralmente por Ebrim Doyan, quien se convierte en la figura maternal y protectora de la protagonista, ofreciendo consejos sabios y mucho amor incondicional. ¿Por qué copyright, Senu con Dieres y Salkapm, es relevante para este vídeo? Porque fue en el set de esta serie donde Hande y Kerem se conocieron y donde, según todos los indicios, surgió superíndice 3 el amor. La química entre ellos era palpable desde el principio, y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. La producción superíndice 3N de la serie, consciente del interu copyright ese medio tico, jugó superíndice 3 con este factor, alimentando las expectativas de los fans con genes promocionales y entrevistas que dejaban entrever una posible relación superíndice 3N. Incluso se especuló superíndice 3 con la influencia de los propios actores en el desarrollo de la trama, sugiriendo que algunas escenas románticas eran improvisaciones inspiradas en sus sentimientos reales. Y aquí viene un dato interesante, Hande y Kerem negaron repetidamente los rumores durante la primera temporada de la serie. Insistúan en que eran solo amigos y que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y su buena relación superíndice 3N.
Sin embargo, las fotos y vídeos que circulaban en redes sociales decuan otra cosa. Sus miradas, sus gestos, su complicidad, todo apuntaba a que había algo más de ese que amistad. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada detalle, la forma en que se miraban durante las entrevistas, los comentarios sutiles que se dedicaban mutuamente en redes sociales, e incluso los rumores que circulaban sobre citas secretas fuera del set. Todo esto alimentaba la teoría de que su relación superíndice 3N era mucho más profunda de lo que querían admitir. Finalmente, durante un viaje a las Maldivas en abril de 2021, Andy y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N con unas fotos preciosas en sus cuentas de Instagram. El fandom enloqueció superíndice 3. Era oficial, Thea y Serkan estaban juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación superíndice 3N y celebración superíndice 3N. Los fans crearon hashtags especiales para la pareja, compartieron fanarts y vídeos con momentos clave de su relación superíndice 3N. El viaje a las Maldivas se convirtió superíndice 3 en un símbolo de su amor, y cada imagen que publicaban era recibida con entusiasmo y admiración superíndice 3N. Los meses siguientes fueron un torbellino de amor y felicidad. Andy y Kerem compartían fotos y vídeos de sus viajes, sus citas y sus momentos cotidianos. Se los veía enamorados, felices y completamente compenetrados. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración superíndice 3N de millones. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos, que veían en ellos la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Las marcas comerciales los buscaban para protagonizar campañas más menosas publicitarias, y las revistas del corazón superíndice 3N competúan por tenerlos en sus portadas. Su popularidad se disparó superíndice 3 a niveles copyright ricos, convirtió copyright dolos en una de las parejas influyentes de Turquía. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, empezaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decua que Andy y Kerem estaban distanciados, que discutían constantemente y que incluso habían dejado de seguirse en redes sociales. Las razones de la crisis eran diversas, desde las exigencias de sus apretadas agendas profesionales hasta los rumores de celos y la presión superíndice 3 en medio tica constante. Algunos medios incluso especularon con la influencia de sus representantes, quienes supuestamente no veían con buenos ojos la relación superíndice 3N. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. En marzo de 2022, varios medios turcos anunciaron la separación superíndice 3N de Andy y Kerem. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había terminado. El dolor y la decepción superíndice 3N se extendieron por las redes sociales, con miles de mensajes de apoyo y consuelo para Andy y Kerem. Muchos fans se negaban a aceptar la ruptura, y crearon campañas más menosas en las redes sociales con la esperanza de que la pareja se reconciliara. Desde entonces, Andy y Kerem han sido muy discretos con su vida personal. No han dado declaraciones oficiales sobre su ruptura y han evitado hablar el uno del otro en entrevistas. Sin embargo, ambos han insistido en que siguen siendo amigos y que se tienen mucho cariño más menos o respeto. Esta declaración superíndice 3N, aunque tranquilizadora para algunos fans, no convenció superíndice 3 a todos. Muchos seguían creyendo que había algo muy detrás de la ruptura, y que la amistad era solo una fachada para proteger su imagen pública. Pero, ¿es esto cierto? ¿Realmente son solo amigos? Aquí es donde empieza nuestro análisis. Vamos a examinar las pistas que nos han dejado Andy y Kerem en los últimos meses para tratar de descifrar el misterio de su relación superíndice 3N. Una de las cosas que se llama la atención superíndice 3N es que a pesar de su separación superíndice 3N, Andy y Kerem siguen manteniendo contacto. Se han visto en varias ocasiones, ya sea en eventos públicos o en reuniones privadas. Algunos testigos aseguran que se los ve muy superíndice 3 cómplices y que siguen teniendo una química innegable. Estas apariciones públicas han sido cuidadosamente analizadas por los fans, que han interpretado cada gesto, cada mirada y cada sonrisa como una posible más menos al de reconciliación superíndice 3N. Por ejemplo, hace unos meses, Andy y Kerem coincidieron en un evento de una marca de joyas de la que ambos son embajadores. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja,
se les vio charlando animadamente durante la fiesta. Según algunos presentes, se reían y bromeaban como si nada hubiera pasado. Esta actitud relajada y cordial ha llevado a muchos a creer que su relación superíndice 3N es muy amistosa que tensa. Además, Ande y Kerem siguen copyright-dose en redes sociales y a veces incluso se dan me gusta en sus publicaciones. Esto podrá parecer una tontería, pero en el mundo del espectáculo, cada gesto cuenta. Que sigan conectados en redes sociales podrá ser una seu más menos al de que su relación superíndice 3N es muy amistosa de lo que quieren hacer creer. Algunos expertos en redes sociales han analizado sus perfiles, buscando patrones y pistas que puedan revelar el verdadero estado de su relación superíndice 3N. Otro dato interesante es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem siguen trabajando juntos. Ambos han participado en campañas más menos publicitarias de la misma marca y se rumorea que podrán volver a protagonizar una serie juntos en el futuro. Si realmente no se soportaran, ¿estarán dispuestos a trabajar juntos? Esta colaboración superíndice 3N profesional sugiere que al menos existe un respeto mutuo y una voluntad de mantener una relación superíndice 3N cordial. Pero también copyright N hay pistas que apuntan a que su relación superíndice 3N no es tan idílica como quieren hacer creer. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguran que la ruptura fue muy dolorosa para ambos y que todavía hay heridas sin cerrar. Se dice que Ande y Kerem tienen diferentes prioridades en este momento de sus vidas y que no están en la misma sintonía. Los rumores de discusiones y desacuerdos durante su relación superíndice 3N también copyright N han salido a la luz, pintando un cuadro menos romántico de lo que se creía. Además, ambos han sido relacionados con otras personas desde su separación superíndice 3N. A Ande se la ha vinculado con el actor KanyLDRM, mientras que a Kerem se le ha relacionado con varias modelos y actrices. Si realmente estuvieran enamorados el uno del otro, ¿estarían saliendo con otras personas? Estas relaciones, aunque no confirmadas, han generado dudas entre los fans y han alimentado la teoría de que Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Ande y Kerem son solo amigos, o hay algo muy de ese? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es complicada. Es posible que ambos se tengan mucho cariño más menos o irrespeto, y que hayan decidido mantener una relación superíndice 3N amistosa después copyright S de su ruptura. Pero también copyright N es posible que todavía haya sentimientos entre ellos, y que es tu copyright N intentando averiguar CU superíndice 3 mo seguir adelante. La presión superíndice 3N medio ultica y la atención superíndice 3N constante pueden estar dificultando la situación superíndice 3N, obligándolos a mantener una postura pública que no refleja necesariamente sus verdaderos sentimientos. Lo que es innegable es que Ande y Kerem tienen una conexión superíndice 3N especial. Se conocieron en un momento importante de sus vidas, compartieron experiencias inolvidables y crearon una química que traspasó superíndice 3 la pantalla. Su historia de amor fue un cuento de hadas que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, su historia sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus fans. Muchos esperan que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos al buen Edua, mientras que otros prefieren que sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. La esperanza de una reconciliación superíndice 3N sigue latente en el fandom, que continúa analizando cada detalle de sus vidas en busca de una seu más menos al de esperanza. En definitiva, el futuro de Ande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si volveru N a estar juntos o si seguiru N siendo solo amigos. Lo que podemos asegurar es que su historia de amor seguiru, siendo recordada como una de las mundes bonitas y apasionantes del mundo del espectáculo turco. Su impacto en la cultura pop turca es innegable y su legado continuará inspirando a nuevas generaciones de actores y fans. Y hablando de parejas IQ superíndice 3 de las series turcas, no podemos dejar de mencionar a Birce Akalay e Igrados Braimu con Dieres y Selikkol. Ellos protagonizaron la serie Silla Bellaz Aik, una historia intensa y llena de drama que también copyright N despertó superíndice 3 rumores de romance fuera de la pantalla. La serie es del GEU copyright Nero drama romántico donde Birce interpreta a Asl, una doctora idealista, e Igrados Brahim a Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro. Sus mundos chocan cuando Asl es forzada a tratar a un hombre al que Ferhat ha herido, y a partir de ahí, sus vidas se entrelazan de una forma inesperada y peligrosa.
La serie destaca por su Atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa, y por las intensas actuaciones de sus protagonistas. La química entre Birce y Grados Brahim era innegable, y su capacidad para transmitir emociones complejas atrabu copyright S de la pantalla cautivu superíndice 3 al público. ¿Por qué copyright los menciono? Porque al igual que Ande y Kerem, la química entre Birce y Grados Brahim era evidente, y los fans esperaban que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, a diferencia de Ande y Kerem, ellos nunca confirmaron un romance. Siempre mantuvieron que eran grandes amigos y profesionales. Aún Asu, la intensidad de sus escenas juntos y las entrevistas donde se mostraban cercanos alimentaron las especulaciones. La prensa rosa turca siguió superíndice 3 de cerca su relación superíndice 3N, publicando fotos y rumores que nunca fueron confirmados. La incertidumbre sobre su verdadero estado sentimental aún más menos adiu superíndice 3 un elemento mood S de intriga a la serie. Si ya Bellazaek es un ejemplo de CEU superíndice 3 mola actuación superíndice 3N y la buena química pueden crear la ilusión superíndice 3N de un romance, incluso cuando no existe en la vida real. Y esto nos lleva de nuevo a la pregunta principal, ¿copyright tan real es la amistad entre Ande y Kerem? ¿Es tu N ocultando algo? La respuesta, como ya dijimos, sigue siendo un misterio. Quizá nunca sepamos la verdad completa, y solo podamos especular sobre lo que realmente sucede entre ellos. Ahora, para finalizar, me gustaría que me contaran en los comentarios qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem volveru a estar juntos? ¿O creen que su amistad es genuina? ¿Es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué copyright otros romances de telenovela creen que deberíamos analizar en futuros vídeos? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro Anu Ulises. No se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Y recuerden, la verdad siempre se abre camino, aunque a veces tarde en hacerlo. No se pierdan las Superíndice 3 y más actualizaciones sobre este culebro Superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Adiós Superíndice 3S.